Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Hola, buenos días. ¿Qué tal, gente? Tiempo de esperanza se llama este programa. Es un ratito nomás, pero en realidad aquel que desde los cielos inclina el corazón hacia nosotros ha extendido desde siempre su tiempo de esperanza, porque Él mismo es la esperanza. A Él lo esperamos. Se llama Jesús Cristo. Su papá es el Creador, nuestro papá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Si ya sé que no pueden decir nada. O si dicen, el que los escucha es el que escucha. Y no nosotros, que acá tenemos un micrófono que Él nos ha prestado para hablar de la persona de Él. De cuando ha venido en carne y desde siempre, que nos ha tratado a toda la humanidad de una manera indecible, indescriptible. De eso tratábamos de hablar con los hermanos antes de abrir el micrófono. Estamos en el 104.9 del dial de la frecuencia modulada. Esta radio se llama JCB, Jesucristo bendice. Agradezco a Andrés, que siempre está ahí, atrás de la pecera. Le decimos pecera a lo que es un vidrio, y del otro lado hay un operador que toda la parte técnica para que nosotros, para que podamos salir al aire y hablar. Quien les habla es Walter Darío Buceta. Mis amigos, mis hermanos en Cristo que están acá. Ya de Andrés hablé, lo saludé. Es Raúl Ibáñez. Te falta el documento, así ya te ponen en la lista. 13.856.565. Somos unas ovejas que andamos por ahí dando vueltas. El que de la voz de recién es Néstor. ¿Cómo le va, Néstor? Bien, hermano Walter. Buen día, amada audiencia. Y el hombre que tiene el corcho añejo. Si lo sacás bien, no se rompe, pero se llama Jan Navarro el tipo. Gracias. Los aplausos que hay. Bueno, sepan que retransmitimos por cadena JCB, en especial 97.3 Benito Juárez, Argentina. Sí. 92.1 San Clemente del Tuyú. Sí. Zorobabel, en amplitud modulada 1540 Monte Grande. Sí. En todos estos lugares retransmitimos casi toda la grilla, ¿no es cierto, Andrés? Correcto. www.radiojcb.com.ar es otra forma de comunicarnos a través de la internet. ¿Internet aún funciona esa cosa? Sí, Homero, a vos te escuchan muchísimo a través de la internet. Gracias, muchas gracias. 42640686 son las líneas rotativas. Siempre nos llamabas, te agradecemos. A todos aquellos que retransmiten este programa les agradecemos, además de lo hecho por la radio. Hay hermanos, amigos que en el Facebook y en otras formas de comunicación nos retransmitimos. Ahí ya nos va a explicar algo, porque tiene que ver con la parte técnica específica. Y nosotros queremos dar a comunicar algo, audiencia, desde nuestro programa Tiempo de Esperanza, queremos darle a comunicar un proyecto que tenemos, y por favor, esténse atentos, y aquellos que tengan voluntad. ¿Cómo es, Jan? ¿Qué te iba a decir? Coso. Buenos días.
No, acá el micrófono, Jan, por favor. El tema es el siguiente. Hay una aplicación que tiene la radio JCB en la cual está transmitiendo el programa en vivo por Facebook. Así que lo pueden escuchar tanto por el Facebook de la radio como por el Facebook de Tiempo de Esperanza. O sea que es una manera más de poder verlo y escucharlo, porque también se puede ver. Sí. Pero si vos entrás a la página de Facebook, ¿dónde estaría ubicado? ¿A la izquierda, a la derecha? ¿Qué es una aplicación? No, es como un video. Ah. Lo ves como un video. Se ve como un video. Pero ¿qué tenés que cliquear? Porque yo no sé nada de eso. La gente que sabe va a saber cómo poner y pero ver el video. Hay gente que apenas entra al Facebook. ¿Cómo es? ¿Dónde lo podríamos ubicar en la pantalla? En el inicio. En inicio, ahí está. Te agradezco, Jack. ¿Vieron que hay una palabra que se dice inicio? Ahí hace clic. Claro, lo que pasa es que da por entendido, ¿viste? Que los demás saben. Claro, y uno no lo sabe. Espectacular. Bueno. Hemos... No, debemos agradecer a la radio por la aplicación que tiene, ya que puede difundir tanto este programa como otros y nos ayuda a hacer lo que tenemos que estar haciendo. Es verdad, gracias. Porque gracias. No, es verdad, es una manera más de poder retransmitir lo que nosotros tratamos de decir. Nosotros tenemos mucho humor al hacer las cosas, somos felices, la verdad que somos felices haciendo esto. Pero la intención es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos otra forma más, así que nos pueden ver a través del Facebook y escuchar en el mismo tiempo que lo estamos haciendo, ¿no es cierto, Jan? Sí, es en vivo. Es en vivo. Es en vivo. Bueno. La transmisión es en vivo y se ve por cámaras y se escucha. Bien. Claro. Bueno. Aparte del programa que se sube todos los sábados a la tarde por YouTube. Claro. Eso se puede ver en YouTube, digamos diferido, es decir, no en el momento. Claro. Y en Facebook, es decir, una vez que entras en el Facebook, pones en inicio, cliqueas y nos vemos, nos mantenemos en contacto a través de ahí. Bueno, te agradezco, Jan. Mandemos tijeras que hay mucha tela por cortar. Exactamente. Bueno, nos adentramos en el tema. Sí, siempre recomendamos, hermanos, amigos, que tengan sus Biblias y lean con nosotros. Este capítulo que hemos elegido hoy es largo. No lo vamos a leer todo. No lo vamos a leer todo. Vamos a ir a medida que vamos, porque es muy largo. Son 31 versículos. Claro. Ezequiel 34. 34 del 1 hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos, sí. La idea es la siguiente. Resulta que el pueblo ya estaba anunciado como profecía, ya tenía, todo Israel tenía el anuncio de que iba a ir deportado a Babilonia, que iban a ser sitiados y que iban a ir presos, concretamente cautivos, en cautiverio, iban a ser trasladados a un imperio. Eso está, Walter, nosotros vamos a leer el capítulo 34, pero ya en el capítulo 33, verso 21, habla de las nuevas caídas de Jerusalén. ¿Lo tenés ahí? Sí, ahí dice: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, el mes 10º, la ciudad ha sido conquistada y la mano de Jehová ha sido sobre mí. A la tarde, bueno, ahí está explicando cómo iba a ser asolada Jerusalén. Claro, pero todo esto, Raúl, recordemos que era por la rebeldía que tenía gran parte de la dirigencia para con su Dios. Eso, de alguna forma, eso era lo que habría esta posibilidad de que los israelitas sean llevados a Babilonia y ser vendidos. Claro, ya las vamos a llamar quejas de Dios, de nuestro Dios, hacia el pueblo, pero en sí era el pueblo estaba siendo arrastrado, por así decirlo, por la dirigencia. Porque Ezequiel ya es uno más de otros profetas que venían anunciando ya esto que iba a pasar.
Exactamente. ¿Saben una cosa? Amigos, oyentes, con los hermanos, antes de abrir el micrófono, hablábamos al respecto de una cuestión que para mí es importantísima, porque... ¿Por qué digo es importantísima? Les pido por favor que me presten un segundo de atención. Cuando uno habla de Dios, piensa en lo espiritual. Y únicamente en lo espiritual. Como si lo espiritual no involucrara lo material. Pero en realidad, un hermano mío me decía, esto es un reclamo de Dios, un llamado, una advertencia, una de las tantas más advertencias cariñosas de nuestro Dios hacia su pueblo, pero puntualmente a los dirigentes, porque lo que estaban haciendo era explotar al pueblo. Lo que Dios daba de gracia a ellos lo habían transformado en un sistema corrupto y mundano. Sí, lo que describe Ezequiel es triste, porque ahí comenta cómo se abusaba indiscriminadamente sobre cualquier ciudadano de Israel, desde el más pobre hasta el más rico. Ellos sacaban toda ganancia. Vos ponías un ejemplo, Néstor, recién, y decías, nosotros somos gente, no somos gente pudiente, somos gente pudiente en cuanto a que no tenemos exceso de dinero, no nos falta, porque sería una queja insana hacia el Señor y mentirosa. Y si tuviese mandado, ¿a dónde estaríamos? Sí, andaríamos por ahí perdidos. Dios es demasiado sabio para darnos lo que... Dios nos da la necesidad de necesitarlo. Pero lo lindo es que si nosotros tuviéramos ese exceso de dinero, no reflexionaríamos sobre esto. Inclusive Néstor me decía recién, yo quería comprar manteca y no pude comprar manteca. Y un poco da por ahí la cuestión. Así que vamos a ir viendo, no es un problema espiritual únicamente el que vamos a tratar, sino que dentro de lo espiritual vamos a tratar lo material también. Es que está ligado. Antes que empieces a leer el capítulo 34, para poder afirmar lo que estamos diciendo, ya nosotros, Néstor había dicho que ya Dios venía haciendo estas no advertencias, sino llamamientos en contra. Justamente los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, y así todos los profetas que Dios estaba llamando, los hacía con un propósito. Era advertir y ver que el pueblo estaba cayendo. Vos bien dijiste la parte de ¿cómo es que utilizaste la palabra de espiritualidad? Sí. En el libro de Isaías, por ejemplo, otro de los profetas que fue llamado, en el capítulo 1, cuando se produce el llamamiento de Isaías, les dice príncipes de Sodoma. Fíjate vos, utiliza la palabra Sodoma. O sea, les dice a los dirigentes príncipe de Sodoma, como utilizando el término Sodoma, porque todos sabemos que en ese momento Sodoma era de lo peor. Y dice: hoy palabra de Jehová, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero, de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y ahí empieza a desgranar todo el reclamo de Dios. Fíjense, es como si nosotros dijéramos hoy, bueno, ¿por qué se presentan al templo? Vienen a orar, a cantar, ¿y qué están haciendo? Esto era lo mismo. El pueblo de Dios se presentaba a adorar, y Dios dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Bueno, eso se lo dice a Isaías, se lo dice a Jeremías, se lo dice a Ezequiel, que ellos clamaban a un Dios o decían que era un Dios, pero no era el Dios Jehová, Dios de Israel, era el Dios de ellos. O sea, podríamos decir, Raúl, Néstor, que esto es como cuando vos tenés que enseñarle a tu hijo algo y le pones un no firme con un
no sé, le apagás la televisión y le decís, no, mirá, esto sí, no mirás. No lo mirás. Y es más, te vas a quedar escribiendo, vas a tener que escribir. Y al chico le parece un castigo. Sin embargo, es un aprendizaje. Porque acá son años los que transcurren hasta que el pueblo va cautivo a Babilonia. Porque hasta ahí ellos habían conocido, no digo la libertad celestial, la que se vive en el cielo, pero sí en la tierra de Canaán vivieron una libertad terrenal, material, espiritual. Han tenido épocas muy lindas. Tanto en la fase espiritual como en la fase material. Dios les había dado todas las riquezas espirituales y las riquezas materiales, porque tenían lo que Dios les había prometido, la tierra donde fluía leche, miel, donde estaba todo, tenían todo. Y tenían la plena libertad de adorar a Dios. Y lo adoraban, de hecho. Pero después cayeron, empezaron a dejar. Y vamos a empezar a leer, porque... les mando un saludo a Carmen y a Pedro. Gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y nos están además de escuchando viendo en Chacabuco. Un abrazo para la gente de Chacabuco. Bueno, vamos a ir al libro de Ezequiel. Porque empecé diciendo lo que bien hablábamos con los hermanos antes. Raúl me indicaba que no era un problema exclusivamente de orden espiritual. Por eso, acá en esta versión, en la versión internacional, comienza diciendo así: el Señor, en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, comienza diciendo: el Señor me dirigió la palabra, dice Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra las ovejas de Israel. Y acá en otras versiones habla directamente de los pastores. Sin embargo, a mí me llamó la atención que en esta versión le habla a la oveja. A mí me habla. Y a mí me llama la atención porque evidentemente ya no se puede poner los ojos. Nunca se pudo, pero más que nunca en estos tiempos y desde aquí en más, se puede poner los ojos en los hombres. Cuando hablo de los hombres, hablo de los pastores. Hombres. Y continúa diciendo: profetiza contra las ovejas de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan la enferma, no curan a la herida, no van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. En este primer párrafo, a través de Ezequiel, Dios describe cuál es el tratamiento que los dirigentes le dan al pueblo. Y cuál es la consecuencia de que ellos abusen de las ovejas y sobre todo de las débiles, de las que están en inferioridad de condiciones. Se me ocurre pensar algo, y esto es especulación, pero digo, si yo tengo problemas económicos y negocio en términos económicos con alguien que tiene más dinero que yo, si esa persona especula, no me queda otra que resignarme. Y esto era lo que Dios estaba reclamando al pueblo que le conocía, a los dirigentes del pueblo que le conocían. Porque el trato de Dios para con los dirigentes no era eso, era de gracia, era de regalo. Dios regalaba al pueblo todas las cosas,
Es más, ellos habían entrado a la tierra de Canaán y no habían hecho nada, salvo poner dificultades, salvo 2 de la tribu que dijeron, no, en la tierra esta, entremos porque Dios nos lo va a dar a comer como pan suave. No sé si recuerdan cuando el pueblo hebreo entró a la tierra de Canaán. 2 de ellos dijeron, no, acá es para comer festín de verdad. Hasta acá el primer párrafo es así. Es una descripción de cómo los pastores tratan a las ovejas y sobre todo a las débiles. Sigue en el versículo 7. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Porque acá vienen, ¿qué es lo que va a pasar? Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje. ¿Qué significa objeto de pillaje? Robados. O sea que hablamos de lo material, ¿no? Y han estado a merced de las fieras salvajes. O sea que aún peor la situación, porque la dejó, no sé, en manos de los romanos, en manos de los babilónicos, en manos de los edomitas, en manos de los filisteos, en manos de todos los pueblos enemigos del pueblo de Dios. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas. Cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré... ¿Cómo dice Raúl? Yo estoy en contra de mis pastores. Lo que dice, ovejas, escuchen el versículo anterior. Así dice el Señor Omnipotente. Perdón. Se cuidan... En el versículo 7, que es largo. No, en el 8, perdón. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. En el 10 dice, así dice el Señor Omnipotente, yo estoy en contra de los pastores. No, perdón, de mis pastores. O sea que los pastores son de Dios. Les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas. O sea que le va a quitar esa responsabilidad. Y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Podemos hacer algunos comentarios porque esto está llegando al fin. O sea, el pueblo de Israel ya iba a entrar en cautiverio. En cautiverio iba a entrar. Ahora bien, el cautiverio en Babilonia iba a ser un castigo, por así decirlo, para con el pueblo de Israel. Pero ¿por qué los castigaba? ¿Por qué? Vamos a utilizar la palabra disciplinar, porque Dios no estaba castigando, sino disciplinando, porque lo que está presentando acá el capítulo 34 es una queja, es una acusación fuerte contra los dirigentes de Israel. Está hablando de una opresión por parte de los dirigentes hacia todo el pueblo. Mi versión dice de que no curaban la enferma, no vendaban la perniquebrada, a la engordada la degollaban, no fortalecían a las débiles, no curaban a la enferma. O sea, se descuidaba totalmente a la persona. Y eso saben que iba contra lo que es el carácter de Dios y lo que es el gobierno de Dios. Porque tenemos que recordar que el gobierno de Dios está fundamentado en una ley que es la ley del amor.
los 10 mandamientos es el resumen de eso, porque los primeros 4 mandamientos hablaban de la adoración y hablaban del respeto y la aceptación de ese Dios creador, de ese Dios de misericordia y de amor, y los otros 6 eran para con el prójimo. ¿Y qué había pasado? El pueblo había dejado al verdadero Dios y ya venían adorando otros ídolos que en otros capítulos, en otros libros como Isaías, Jeremías y mismo Ezequiel, venía advirtiendo de la adoración a los ídolos paganos, como eran Baal, hay una cantidad de ídolos. Ahora bien, esa adoración o esa falsa adoración a un falso Dios traía como consecuencia esto que nosotros estamos viendo o leyendo, es la opresión. Porque justamente el no adorar al verdadero Dios trae como consecuencia opresión para con el prójimo. Y es lo que estaba pasando, por eso que aquí Ezequiel hace una descripción muy cruda en cuanto a las ovejas, que eran débiles, que no las atendían, que bla bla, todo lo que hemos leído. Pero esta es la consecuencia de algo, la falsa adoración de ídolos, que por eso Dios los lleva al cautiverio. También para Israel era muy familiar la relación entre pastor y ovejas. No, pues esa figura de pastor y oveja reflejaba algo de lo que era la relación entre Dios y sus hijos, ¿no? Creo que los dirigentes deberían reflejar como pastor la imagen de Dios, de cuidar. Por eso digo, para el israelita le era muy familiar el pastor y la oveja. Recordemos que todo israelita sabía lo que significaba una oveja, que había que cuidarla, amarla, y por sobre todas las cosas la oveja es un animal muy, muy cariñoso, muy, ¿no? Muy inocente. Y aparte de ser eso, para el israelita le era muy comercial eso, ¿no? Le producía ganancia. ¿Por qué debería cuidarla, amamantarla? Esto nosotros lo vemos en el rey David. Dice que cuando venía el lobo él las defendía, ¿no? Porque él sabía lo que era estar. Él amaba a las ovejas. Y daba su vida. Claro. Y esto reflejaba un poco también de la relación que significa el pastor con las ovejas. Y ellos estaban dando una mala imagen del Dios de amor, de misericordia, porque decía que sacaba provecho para sí mismo y nunca se saciaba. A las que estaba débil las dejaba. Y dice que por eso también a la descarriada la dejaba. Y la dejaba a merced del lobo, para que las devore. Pues todo eso es increíble, porque a veces nosotros leemos la palabra de Dios y como decíamos hoy, la espiritualizamos mucho y por demás. Y no vemos que, si bien hay una cosa espiritual, porque habíamos leído en el principio cómo Dios hace un reclamo, dice: ustedes que se presentan con holocaustos, sacrificios, yo no quiero eso. Es más, en el Nuevo Testamento, por boca de Jesús, él mismo hablaba y hubo sino acusaciones contra los dirigentes y contra el mismo pueblo, cuando dice: ustedes diezman el eneldo, el comino y todo, y dejan lo más importante de la ley, que es la misericordia. Esto era bueno sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiso decir Jesús? Que nosotros a veces nos perdemos en la espiritualización de las cosas y nos olvidamos de mi hermano que está al lado y que resulta que no tiene para el boleto. Hay mucha gente en la calle que está pasando hambre. Hay mucha gente que está durmiendo. Hay muchos de mis hermanos que están en el templo y compartimos y no sabemos que no tienen cosas. ¿Y qué pasa? Ese es el reclamo de Dios. El reclamo que hace por mirar al otro,
fíjense que decíamos al principio que todos los profetas que Dios levantó era para hacer este tipo de reclamo. Se dejaba de lado la adoración al verdadero Dios y como consecuencia o por carácter transitivo se oprimía. ¿Qué vivimos hoy? ¿Qué vemos hoy? Lo mismo, porque yo decía cuando leíamos, bueno, pero esto pasó 600 años antes de que Jesús viniera en carne, y bueno, era para ese momento. No, es exactamente igual y cada vez lo vemos más, porque nosotros podríamos hablar de los dirigentes del mundo, de este trato para con las personas, porque ¿qué clase de sensibilidad tiene una persona que se para en un púlpito presidencial y dice, bueno, abríguese, hombre, póngase un pullover más? ¿Qué diferencia hay entre esto y...? No hay mucha diferencia. Y de eso está la queja de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, porque la queja está ahí por parte de Él. Es que creo que cada dirigente que ocupe un puesto en este mundo es un pastor. Es un pastor. Y Dios demandará de sus manos las ovejas. Por eso, así dice... Llámese de lo secular como de lo espiritual. Es que, claro, es lo mismo. ¿Sí? Es que Dios no hace diferencia, nosotros hacemos diferencia de lo secular y lo espiritual. Como si la vida cotidiana y material no fuera espiritual. Déjame, vos sabés que Walter... Tira el penal, hermano, lo vemos con mucha ganas. Se lo dejamos ahí para que lo patee. No la mande allá a las nubes. Vos fíjate que lo que hacían eran destruir a la oveja, o sea, así literalmente la mataban, porque al dejarla sin curar, al dejarla a la perniquebrada así, no la vendaban, no le daban, la dejaban, como dijo Néstor, le vendían los hijos, Raúl, a los padres de que no tenían dinero o que debían un poquito. ¿Qué hacían los dirigentes? Venían y le sacaban los hijos y los vendían como esclavos. Jesús, vos dijiste, Walter, que esto pasó hace 600 años antes, más o menos, antes de la venida de Jesús. Pero cuando vino Jesús expresó lo mismo. Si nosotros leemos el capítulo de Juan, el capítulo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Ese mismo reclamo que había hecho Dios al pueblo de Israel o a los dirigentes de Israel en ese momento, lo estaba haciendo Él, acá Jesús. Y si seguimos toda la escritura, ese mismo clamor es hasta el día de hoy, porque la historia sigue igual. ¿Ya sabes por qué pongo la lupa sobre la oveja? Sí, está bien, el reclamo de Dios es sobre el pastor y me parece perfecto, sobre los dirigentes y me parece perfecto. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos llamados a ser ovejas. Y también pastores, si querés, porque el Señor, si le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, también me lo dijo a mí, ¿no? ¿Pero por qué? Y voy a apelar a la conciencia de las ovejas, porque hay hermanos que están entregados a carne humana. Y muchas veces se entregan por hábito y por costumbre. Por necesidad también. Sí, también. Pero en realidad no cubre su necesidad verdadera, que sean honestos consigo mismos. Por eso apelo a la conciencia de la hermandad. Porque yo le pregunto a cualquiera, ¿qué hombre le ha dado de gracia y no le ha cobrado? Puede que haya uno, como dice Pablo, uno que quiera morir por el bueno. Pero la verdad, si vamos al principio de las cosas, todo hombre es pecador y da, como dice Jesús, ama a tu prójimo como a quién. Como a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces es un problema de difícil enfoque. Está solucionado el problema, por Dios,
porque Él se ha hecho cargo de las ovejas, se ha hecho cargo de la que supuestamente yo tengo que asistir, y se ha hecho cargo de mí como oveja también, como Él es pastor, como Lister, Él es el buen pastor. Entonces, yo a mi hermano tengo la necesidad de decirle, cuídate de los que te rapiñan. ¿Por qué? Porque el otro día desde el púlpito escuchaba a un hermano, casi digo un hermanito, pero decir que el evolucionismo no tiene sentido. Es algo que no sabe lo que hace. Es una identidad y una ideología que no tiene objetivo. Y no. Acá te dice que cuides a la débil, que le cures la pierna a la perniquebrada, que la apoyes, porque ¿qué dice el evolucionismo? ¿Cuál es el argumento del mundo, del hombre común, del que aporta a este mundo de injusticia? ¿Que llega a quién? El mejor llega. ¿Y cómo llega? No, el mejor es su especie. Lo demás queda para los lobos, para la rapiña, ¿entendés? Porque si vos estás perniquebrado, ¿en manos de quién estás? Si vos estás enfermo, ¿en manos de quién estás? Si no podés correr con la manada, ¿en manos de quién? Si quedaste atrás y no tenés pastor. Y si vos le hablás a un falso pastor, ¿en manos de quién quedás? Del lobo. ¿Y quién es el lobo? Sí, tiene un representante espiritual, que nosotros no lo vemos, pero carnalmente es tu hermano, es el que te roba. Yo no le voy a poner nombre y apellido, pero se escucha en todas las tribunas. Y ojo, es atemporal, no tiene una ideología política, tiene una identidad, porque el evolucionismo, ¿qué dice? Llega el mejor, y los demás son carne de lobos. Entonces, no es un mensaje espiritual. Y lo carnal está directamente relacionado. Jesús no se desentendió de los problemas de la gente. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a padecer por nosotros y para nosotros. Pero lo primero que hizo fue atender, después de decir, bienaventurados los pobres porque de ellos, los pobres en espíritu, dijo, pero también eso involucra lo material, porque nadie tiene pobreza espiritual si no tiene pobreza material. Y nadie tiene pobreza material si no tiene pobreza espiritual. Entonces, el Señor, después de decir eso, lo primero que hizo, empezó a atender. Che, a ver, aquel tiene un problema, este tiene un problema. Uy, Señor Jesús, Señor, sí, tráelo. Y el Señor Jesús, esa era su conducta, como gran pastor. Salió a buscar a las quebrantadas, a las descarriadas. Yo creo que lo que comentaba Raúl, ¿no?, en el libro de San Juan es algo de lo que también profetizó Ezequiel, cuando el Señor dice en Ezequiel que Él saldrá a buscar a sus ovejas. Es que lo que sigue en el capítulo 11, del capítulo 34 al versículo 11, lo que venimos leyendo, ahora el Señor va a entrar a decir, yo me hago cargo de mis ovejas, son mías. Que en el fondo siempre lo fue. Siempre lo fue. Sí. Pero acá, ¿por qué el Señor tenía que remarcarlo en esta época más que nunca? Y porque se había hecho, ya había pasado todos los límites, como hoy. Ustedes saben que, les cuento, en la denominación a la que yo asisto, en la iglesia, se escribe una guía de estudios que es decir, aconseja versículos de la Biblia para que nosotros estudiemos. En este trimestre, el pastor que escribió tiene una idea muy importante, y que a mí me agradó sobremanera, que es que la iglesia ha apostatado del mundo. Hablando de esa denominación, ¿no? Que ha apostatado del mundo. Y tiene razón. Ha apostatado del mundo. Porque en el mundo hay un montón de gente que está en manos de lobos enfermos. Gente que tiene graves problemas de orden material y espiritual y está en manos, y encima desde la tribuna de la Leonera dicen, sí, no, o sea, vamos por la pobreza cero. Y es mentira. Eso es una mentira. No lo van a poder conseguir. Primero, ¿por qué? Porque la contradicción es flagrante, porque nadie se va a sacar un pullover para darle al otro.
porque no está la voluntad. Además, es muy difícil establecer un sentido espiritual en las cosas que uno pierde de vista que la necesidad la tiene uno. Néstor, vos estabas queriendo agregar algo sobre... Sí, yo quería, como leíamos en Ezequiel, cómo Dios sale a reclamar sus ovejas, ¿no? Y después del fracaso humano de esta tarea de pastorear, ¿no? El Señor en el libro de San Juan dice, San Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Él es el que da la vida por aquellas ovejas que se han descarriado. Él vino a María Magdalena, Él vino a curar al leproso, y Él vino a buscarte en esta mañana, vos que estás ahí como oveja de Dios, porque sos oveja de Dios, ¿no? Sos criatura, sos hijo de Dios, y Él vino a buscarte. Él murió en la cruz del Calvario por tu vida, para perdonarte, para sanarte. Y este es el mensaje que Dios tiene a través de todos los tiempos, ¿no? Lo dijo a través de Ezequiel, de Jeremías, haciéndose cargo de estas ovejas. Y recordar que Él es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Claro, en este mensaje de Ezequiel deja en claro, viste, que el que se ha ocupado y se ocupará es el Señor. Ahí en el capítulo 11 decía, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Este es un mensaje de aliento, porque en medio de lo que decíamos, en el medio de toda esta, hablando puntualmente de lo que pasaba en ese momento, en ese contexto de Ezequiel, del pueblo cautivo, le estaba llevando un mensaje de esperanza a esas ovejas, diciéndole, está bien, quédense tranquilas, porque ahora ustedes van a estar en cautiverio, va a haber cautiverio, va a haber todo esto, pero yo estoy con ustedes. Y este mensaje también es para hoy, porque en el medio de toda esta locura que estamos viviendo, porque hoy está instalado, decimos que en aquel momento el pueblo de Israel había apostatado del verdadero Dios, adorando otros ídolos, y hoy, amigos, oyentes, hermanos, hoy el mundo está ya apostatado porque va tras otros dioses. ¿Cuál Dios? El Dios de uno, el Dios del consumismo, el Dios de la internet, el Dios el Dios en el cual somos nosotros. El tema de los clones, el tema de la dar vida, el tema de en los laboratorios experimentar con la genética, todo eso no hace más que ver cómo y seréis como Dios. Estamos yendo al terreno en el cual Dios ha dejado de existir. Es una forma de decirlo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque Dios no ha dejado nunca de existir. Claro, pero en la tergiversación del carácter de Dios lo quieren hacer como que no existe. Claro, sí. Y como que no ha hablado todo esto, y no lo ha dicho. No lo ha dicho, exactamente. Y Dios se levanta, se ha levantado por toda la eternidad, así, no es que le ha callado. O no es que ahora se despertó y dijo... No, y ahora lo anuncia. Por eso es que la obra del Señor Jesucristo ni aún el mundo la puede acallar. Lo primero que le dijeron a Pedro y a Juan es, está bien, todo esto con aquel pasaje de Hechos, ¿no? Donde ellos le devuelven al cojo, le devuelven su sanidad corporal porque le dicen, plata no tenemos, te damos esto, tomá. Y el tipo empezó a saltar como un mono, uy, ahora, qué bien, bendito sea el Señor, ahora empezó a gritar. Y se armó un lío bárbaro, los metieron presos a los tipos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo escándalo público. No, habían hecho un bien. Dios les había dado la potestad de hacer un bien a alguien que estaba oprimido. Sí, dale. Claro, no, pero fíjate vos que bueno lo que presentás, pero vos fíjate que en el día de hoy todos los circunscribimos al milagro de la sanación de alguien, pero no al milagro de venir, tomá, ¿cuánto necesitas?
estamos dándole un poder a Dios para que nosotros clamemos a Dios para que Dios nos solucione el problema que yo tengo. ¿Qué problema? El problema de plata, el problema de trabajo, que no tengo para esto, no tengo para otro. Dios me tiene que solucionar el problema. Y vos, hermano, no tenés 10 pesos para que yo compre, qué sé, un poco de hierba, no sé. ¿Entendés? ¿Viste lo que te quiero decir? Sí. Ahora lo dejamos y bueno, porque de hecho que los apóstoles hicieron milagros en el hecho de la curación, de la sanación y demás. Pero lo tenemos en el caso puntual de Felipe. El otro día habíamos hablado de Felipe, cuando él venía haciendo señales y prodigios, pero está bien, después se puso con la gente. O sea, no quedó, ¿viste? Bueno, está bien. Porque cuando fue a Etíope, no le dio, pero el Etíope tenía un montón de plata, no necesitaba plata. Pero sí tenía una necesidad espiritual. O sea, nosotros no acompañamos las dos cosas, nos bandeamos de un lado al otro. Es tremendo, eso lo digo en forma personal, nos vamos de un lado al otro. O mucha espiritualidad y dejamos de lado todos los problemas reales que hay, los problemas reales, como si Dios no se ocupara del problema real. Bueno, eso que lo arregle Dios, ¿viste? Andá y orá a Dios, como dijo un hermano una vez, no tengo plata. Eso lo escuché en mi iglesia hace años. No tenía plata para el boleto. Y bueno, vamos a tratarlo en junta, a ver si la iglesia dispone de fondos para darle pero estamos todos locos. Dentro de 15 días te damos la plata para el boleto. Decirle al colectivero que te fíe. Bueno, te mandamos un saludo, Yolanda de Capital. Gracias por comunicarte con nosotros. Sí, no, seguí, Raúl, dale, que yo le mando un saludo a Yolanda. Le agradezco muchísimo. Una de las cosas que me gustó a mí acá del libro de San Juan es cuando el Señor dice, ¿no?, que Él es el buen pastor, y también dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, que también la tengo que ir a buscar. Ya siendo universal su tarea de pastor, no solo pastor de Israel, sino de todo el mundo, ¿no? Y esto es lo maravilloso, ¿no? Que Él es el buen pastor. Y no importa de qué país sea, él sos oveja de Él. Claro, ¿no? En la mía es una camiseta. No. Esto no por ser mejor adorador que ustedes, ¿no? Pero Elena, una mujer que escribió dentro de nuestra denominación, dice: los ángeles no caídos dan gloria a Jesucristo crucificado, porque ellos no han caído en pecado, sin embargo, por el sacrificio de Cristo, ellos están en pie. Ahora que nombraste eso, hay en el Nuevo Testamento, sí, cuando se produce, en eso está en el capítulo 19, cuando Juan ve en visión, en Apocalipsis. En Apocalipsis dice, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué hizo Juan? Yo me postré a sus pies para adorarle. Fíjense la tendencia. Cuando vio al ángel. No, cuando escuchó las palabras del ángel. Y cuando yo escucho las palabras de aliento, de ánimo de Walter, me postro. Walter, ¿entendés? Sí, automáticamente sí. Endiosamos a la persona. Sí. Es automático. Al mensajero. Fíjate lo que hizo Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, buenísimo, espectacular. El espíritu de Dios es el espíritu de la profecía. O sea que la profecía, ¿quién es? Dios mismo. Hermanos, les mandamos un abrazo, un saludo, les agradecemos la compañía permanente y sabemos que el Señor tiene cientos de rodillas que no se han arrodillado. Se arrodillan únicamente frente a Él, frente al espíritu de la profecía. Les mandamos un saludo y un abrazo. Estamos casi terminando el programa. Sí, no sé, necesito que decir algo para... Tenés un minuto. No, agradecer, a la radio, a Dios principalmente, por la oportunidad que nos da y poder hablar del buen pastor, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo, que ha dado la vida por aquellas ovejas, y persistir en esto, que Él dice, no, ellas oirán mi voz. Y como oveja tenemos que aprender
escuchar esa voz dulce que nos atrae, y esa voz que no es para tener temor, ¿no? A veces tenemos miedo en esta vida como oveja, qué pasará mañana, aumentará esto, aumentará lo otro. Confiemos en el buen pastor, que él nunca nos ha desamparado. Bueno, feliz sábado, buen fin de semana y hasta el próximo sábado. Chao, Andrés. Chao. Donde sé que habrá paz, donde tengo